Bueno, estamos en un nuevo programa de Socio de la Fuerza, en este caso con Leo Yola, escritor y amigo de esta casa, ¿no? De la casa de Kamikaze. ¿Cómo andás, Leo? Muy bien, muy contento de estar acá en el programa, pero sobre todo, como bien decís vos, de estar jugando de local. Claro, sí, con tantos cambios, ¿no? A la vez. Sí, extrañamos, pronto vamos a volver con Locro, pero es lindísimo ver cómo siempre le ponen tanto amor y cómo va creciendo la radio. Buenísimo. Bueno, vos tuviste Locro Western, un programa de radio como durante 3 años, ¿no? En Kamikaze. Cuatro años, 3 mientras fue Radio La Ciudad, un año con Kamikaze y casi 150 programas. Un montón. Sí, un montón. sí. Bueno, de esa cuestión del paso del tiempo, ¿no? Y de la acumulación de lo que uno va haciendo, quería un poco pensar que tu primera novela, 7 y el Tigre Harapiento, es del 2005, Sí. y la última, que es del 2020, que es Ultratumba, son 15 años, 9 novelas, recién decíamos, es un buen número, ¿no? de literatura. Yo te quería preguntar, en todo este tiempo, ¿no? Que bueno, combinás la práctica, la lectura, y cada tanto uno también piensa acerca de lo que hace, ¿no? De la disciplina que lleva adelante. ¿De dónde pensás que viene la literatura? ¿De dónde surge? En lo personal. ¿En lo personal o en lo general? Digo, si alguna vez te preguntaste, ¿de dónde surge esto que estoy haciendo? ¿Qué sé yo? Me parece que hay algo que tiene que ver con la oralidad y que es lo que más me interesa a mí a la hora de escribir, ¿no? Entonces, todos necesitamos estar con alguien. Y en algún momento, bueno, se empezaron a formar las tribus o lo que sea, todo. Y además de ser operativos en qué le tocaba hacer cada uno, había alguien que contaba qué pasó en el día, ¿no? Eso que es tan, parece ordinario, tan... Ahí, ¿cómo fue tu día? Esa pregunta. O no sabes lo que me pasó en el laburo. O todo ya es... nada, está en el ser humano, Claro. ¿no? Y hay gente que lo cuenta mejor que otra. La misma anécdota, no solamente por el punto de vista que cambia todo, sino hay gente que tiene como más facilidades y también cuestiones muy personales, ¿no? Claro. El lenguaje gestual, la sonrisa, lo canchero que puede ser o no. Y también ahí empieza el código de ficción, ¿no? Porque uno, si lo cuenta tal cual fue, por ahí no es entretenido. Entonces ya sabes cómo vas a hacer las pausas, algún comentario, cosas que vas agregando, y bueno, ahí se empieza a narrar, ahí empieza lo literario. Es interesante lo que decís, porque esa explicación se ajusta perfectamente a la manera en la que están escritas tus novelas, por ejemplo. Y porque a mí también me interesa mucho contar sobre las personas que conocí, que compartí algo, ya sea un momento o gran parte de la vida. Todos los personajes de ficción que yo escribí, todos están basados en gente que conocí. Y asumir ese rol, o papel, o función, no sé, pongámosle el nombre que querramos, ¿no? De ser escritor. ¿Es algo que también lo transitaste de esa forma? Es decir, vino junto con la práctica, y en realidad vos sos escritor porque escribís, pero eso no significa otra cosa. ¿Cómo lo vivís? Mirá, conforme fueron pasando los años, y de hecho así me presentaba acá en cada programa de Locro Western, yo me defino como una persona que lee y escribe. Creo que la figura del escritor muchas veces, además de estar sobrevalorada, está manoseada, y he conocido lamentablemente más gente que dice ser escritora y que no escribe ni lee tanto, ¿viste? Claro. Entonces, a mí lo que me pasa, por más antipático que suene, pero que creo que es una realidad enorme, sí es un arte, pero sobre todo es un trabajo, es un laburo. Una cuestión de oficio. Hay una cuestión de oficio, todo, y que por eso también se han aprovechado históricamente
de lo que hacemos nosotros. No es que vos te sentás y sacás un párrafo, sacás una contratapa, sacás un texto para decirle al público en 5 minutos, en 1 hora o incluso un día. Estás mucho tiempo para que de verdad ese texto tenga vida, de verdad ese texto tenga llegada. Y no se tiene que arreglar tipo, bueno, después te invitamos una cerveza o alguna cosa, ¿no? O bueno, venite a esta feria del libro, te pagamos el micro, te pagamos el hotel, son 12 horas de viaje, todo, das una charla. Sí, está corrida la dimensión del trabajo, ¿no? Totalmente, pero también ¿por qué? Porque no tenemos un organismo, no tenemos un sindicato, no tenemos una asociación, porque también para hacer un trabajo de esa índole hay que dejar de lado la escritura y hay que dejar de lado el ego. Yo tengo la suerte de pertenecer a Argentores como guionista porque adaptaron Kriptonita al cine. El director Nicanor Loretti y el guionista Camilo de Cabo no solamente necesitaban mi bendición, sino que viera el guión todo, y yo vi ya una etapa previa al rodaje, muy pocas giladas, di una opinión. Y bueno, ahí ya entré y después sí hice los guiones de Nasta Super, la serie, y también empecé a laburar como guionista. Argentores es una institución que parece lamentablemente de otro país, por lo bien que funciona, por lo aceitado que está, pero a la vez te encuentran la historia de Argentores, que quienes fueron los socios fundadores y todo, es gente que dejó de lado su carreras muy exitosas en pos de un bien común, y que eso está hace décadas. A nosotros nos falta eso, ¿no? Entonces, cuando uno agarra y dice, sos escritor, hay una fantasía enorme con respecto a sos escritor. La gente que se piensa que tenés la vida ordenada, que tenés toda la biblioteca atrás, el saco con pitucones, la pipa, y que te levantás y no tenés un problema económico, como la gente que piensa que somos todas y todos Bukowski. Sí, e incluso se podría pensar que los problemas son parte fundamental de tu obra, ¿no? Che, sufrí un poco porque de ahí viene la inspiración. Sí, totalmente. Y incluso más de un crítico ha dicho barrabasadas con respecto a que uno vuelva a estar en la mala, claro, como para volver a tener la ferocidad inicial, y es, mirá, no, ese precio no, y si me agarrás iracundo te diría que te toque la mala voz, y claro, la verdad no se lo quiero desear tampoco a nadie. Claro. Pero volviendo a lo que vos preguntabas, en mi caso particular me agarró laburando. Yo terminé la novela Siete y el tigre harapiento, la primera que escribí, la mandé sin pensarlo mucho a un concurso alentado por los compañeros del taller, quedó finalista, no lo podía creer, obtuvo una mención, no lo podía creer, pero mientras ya estaba escribiendo la segunda. Y a mí, cuando después la publican al tigre harapiento y viene la editorial española a querer comprar el tigre harapiento, no llegan a un acuerdo económico con la editorial de acá. Los españoles me agarran y me dicen, ¿tenés alguna novela inédita? Tenía 2. Tenía la segunda que escribí, Hace que la noche venga, y estaba terminando Chamamé. Y si yo no hubiera seguido escribiendo, si no hubiera seguido laburando y no tenía algo inédito, los españoles me hubieran dicho, bueno, cuando tengas algo, por favor, mandalo, y lo que me dieron a mí hubiera ido a parar a otro colega, a otra colega. Y tuve esa suerte yo, pero ¿por qué? Porque me agarró laburando. Entonces yo tenía un libro ya publicado, un libro que le había ido bien en crítica, pero que no había trascendido al mundo lector. Había quedado en algo que es muy escueto, muy ombliguista, que es el mundillo literario. Claro.
Y después me pasó esta suerte enorme, que yo cuando dije soy escritor, fue cuando tuve que hacer el pasaporte para irme a España y tuve que poner la profesión. Y fue tipo, bueno, pero yo ya me vengo dedicando a esto, poco lo que me pagan, pero me estoy tratando de mantener con esto. Entonces sí, soy escritor y lo puse en la profesión y fue como un orgullo, pero lo exhibí ahí, claro, en el pasaporte, pero después me parece que es eso, nos dedicamos a leer y a escribir. Claro, ahí en ese momento, de alguna manera, vos decís, soy lo que hago, ¿no? Sí. Recién decías, hay mucha gente que es un poco más de boquilla, ¿no? Sí. Ahí te quería preguntar, ¿cómo te llevas o cómo te relacionás con el ecosistema de la literatura en la Argentina? Que tiene, viste, todos sus circuitos, que como todo circuito exige algunas cuestiones para pertenecer. No pertenecer a ese circuito tiene un costo, bueno, cosas que vos sabrás muy bien. ¿Cómo te manejas ahí? Y voy donde me invitan. Jamás me quise colar en algún lugar donde no estuviera invitado, todo, porque me parece que son cosas que son forzadas. Obvio, uno cuando arranca te gustaría que te llamaran para tal cosa, para tal otra, todo. Y bueno, lo que aprendí en esto, y que es lo más difícil, es la paciencia. Igual mi carrera en ese aspecto es atípica. Yo he tenido mucha suerte, publiqué enseguida empecé a girar y todo. Entonces puedo entender la ansiedad en otros colegas, y lamentablemente cuando esa ansiedad lleva a un resentimiento. Y después hay otra parte que es netamente azarosa, que es por qué gusta, por qué no, por qué llega a determinada cantidad de lectoras, de lectores. Y el mundillo literario es necesario, sí, tiene sus dinámicas, y dentro de eso es que sí y que no. Desde formalidades que son lo de menos a otras cosas que me parece te alejan de la escritura. Pero por otra parte, te pasa que una cosa que yo diferencio es trabajar y cobrar por escribir, y otra cosa, trabajar de escritor, ¿no? Y el trabajo de escritor, el que no tiene que ver realmente con escribir, sino con la exposición pública, es un laburo necesario porque vos cobrás de eso, pero eso te aleja de la escritura. ¿Viste? Hay momentos que estás mejor económicamente, otros que no, ni hablar después de lo que pasó la pandemia. Y salís de gira y sí, está bárbaro todo eso, el contacto con la gente, siempre uno es muy agradecido de eso con la persona, no solamente que organizó el evento, la feria o lo que sea que te están llevando, y que habiendo tantos colegas, él te eligió, el contacto con las lectoras, con los lectores, todo, pero todo eso te aleja de la escritura. Claro. Y no conozco ningún colega que no le pase lo mismo, que pueden no ser honestos y decir, sí, escribo todo el tiempo. No, te atraviesa, un viaje te atraviesa. Vos pensás nada más eso, cuando uno se hace una escapada de vacaciones, todo, un viaje así te atraviesa, te cuentan una historia, o escuchaste de refilón una historia, o por lo que está pasando un colega o una persona del lugar a donde viajaste, y te pone en perspectiva no solo con lo propio, sino con lo que le está pasando a esa persona. Claro. Y te deja de importar la ficción. Y cuando vos habitas la ficción, tenés que estar como en un mundo paralelo, ¿no? Para poder transmitir eso después a quienes vayan a leer esa historia.
Yo pensaba también, vos hablabas de las giras, ¿no? De recorrer el país y también fronteras afuera, en charlas y demás. Y pensaba también esta escena misma, ¿no? Que nosotros estamos teniendo ahora y que vos habrás tenido un montón más, de la entrevista también, ¿no? En donde el escritor, la escritora es interpelado como alguien que tiene que dar una serie de respuestas, ¿no? Y que en general siempre como mucha expectativa de las respuestas que puede dar alguien que escribe, por la tradición que tiene nuestro país, donde hubo escritores y escritoras que fueron realmente referentes, ¿no? de la vida política y cultural. Pero ¿cómo te llevas también con esto mismo que está pasando, con el tema de las entrevistas? No, a ver, me parece que siempre depende de quién te entrevista, del programa, y vos vas aprendiendo a quién decís sí y a quién no. Entonces, te pasa que en un principio te empiezan a llamar, vos decís es un halago, todo vas, y cuando llegás te das cuenta de que no tienen ni idea de quién sos y que jamás leyeron algo, ¿viste? Vas a encontrar un montón de cosas que no te saben decir ni siquiera bien el nombre. Estamos aquí con Leandro Loyola. ¿Qué tal, Leandro? Y a mí me da vergüenza ajena corregir en vivo a alguien que lo está diciendo mal. Pero, viste, a veces veo algunas entrevistas así grabadas, todo, y si estoy con la gorra, tengo un tit que me tapo con la visera hasta acá, y que se nota que, como diciendo, si sabías que iba a ser así y todo. Bueno, cuando ya te das cuenta desde ese lado, está ahí. O te llama un productor y te dice: me encanta tu obra, todo, queremos tenerte en el programa, bárbaro, todo. ¿Podés venir ahora a las 11, en 2 horas? No, y te das cuenta que es para cubrir un hueco, para cubrir alguna cosa, todo. Sos el plan B de algo. Plan B, o lo que necesitan, que bueno, eso también es la urgencia de un medio, ¿no? Y que vos decís, che, ¿en serio te garpa tenerme así por ese huequito? Claro. No solamente a mí, a cualquiera, a todo. Por Kriptonita, más de una vez me llamaron encima. Yo ahora no estoy siendo tan notámbulo, pero soy notámbulo y escribo. Y más de una vez me agarraron a la mañana medio dormido, con la guardia baja, todo. Y claro. De repente me llamaron alguna vez en algún programa para hablar como experto en situaciones de rehenes, porque había escrito un libro que transcurría en una toma de rehenes en un hospital de Isidro Casanova, y es ficción, no tengo ni idea de cómo es eso. Entonces, vos vas viendo con quién y con qué. Obviamente, una persona como vos, que es cercana, que cada vez que nos vimos poco, pero nos dimos mucho, uno viene como mucho más relajado. Pero también es lindo la situación con la persona desconocida y que vos confías en que haga bien su laburo. No solo en una entrevista, en una feria del libro, en algún lugar, todo. Y no lo digo desde el lado de la adulación, sino de poder charlar, salir de las preguntas que son más de manual y poder tener otro ritmo. Sí entiendo, obviamente, el formato que decís, bueno, son 45 minutos esta charla en la feria del libro con la persona, tenemos que salir, es un programa que son 20 a 25 minutos en la radio, si es la tele, 5 a 7, y a otra cosa. Eso lo entendés, pero cuando ves que el otro hizo su trabajo, está bárbaro. ¿Viste? Decís, te agradezco tu trabajo, te agradezco tu laburo, que es lo más honesto y la gratitud más grande que le podés dar a una persona cuando lo está haciendo bien. Claro. Vos ves la gente que hace las cosas bien, y sobre todo que las hace a pulmón, y te sentís gratificado de haber podido contribuir a algo que está pasando ahí. Vos recién, bueno, y es una palabra que en este tiempo mencionaste un montón, ¿no? Bueno, junto con la oralidad y la charla y demás, también el trabajo, el hacer, el oficio. ¿Qué de eso surge de tu experiencia con la ISECA en su taller? Sí. En un principio, igual antes del maestro la ISECA, antes de Alberto, la cultura del trabajo en la casa de mis viejos. Entonces, ese creo que es el ejemplo más grande.
todo les costó. Todo les costó y cada ladrillo en la casa, mi viejo es Petrocelli, todavía sigue haciendo la casa, ¿viste? Todavía sigue habiendo ladrillos sin revoque fino ni el grueso, nada. En Isidro Casanova, que es donde vos naciste. En el barrio Los Pinos, sí, en esa casa desde el 78. Entonces ahí creo que hay un ejemplo, y que cuando yo dije, bueno, me voy a dedicar a escribir, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ir dándome cuenta lo mío, cómo iba, el tema de las conexiones y todo, bueno, ahí. Pero en la ISECA lo vi mucho, porque a él lo agarramos en un momento dulce, y no en vano de ese momento salió una camada importante de escritores, ¿no? Increíble. Vos los conocés bien a todos y a todas. Y yo lo veía a la ISECA, que no solamente tenía los talleres en la casa, tenía el taller en el Rojas, y estaba viviendo un momento dulce económicamente, que estaba haciendo el programa en ISAT, los cuentos de terror. Bueno, eso es antológico, ¿no? Ese programa de él, leyendo esos cuentos ahí, a mí me encantó. Pero es la visión de Connie Dupraz, porque ellos lo van a ver en la misma época que nosotros también lo conocemos a la ISECA, que es post-2001, y que el viejo iba a narrar, porque él no leía, él narraba, los adaptaba, cuentos a unas librerías, y ellos vieron eso de podemos hacer una apuesta minimalista, buscarle un determinado look a él y todo, y potenciar lo que ya él tenía. Entonces veía eso, veía cómo llegaba a fin de mes ciertas cosas, y decía, bueno, este va a ser el camino. Este va a ser el camino, y una buena va a ser si pasa un laburo como lo de la ISECA con la tele. Claro. Pero después no es que vas a ser millonario con lo de los libros, todo. Pero yo al viejo, mientras leía y mientras escribía, lo veía feliz. Además, bueno, la ISECA tiene una obra, digamos, un escritor que ha escrito mucho, en muchos registros. Tiene, bueno, Los Sorias, ¿no? Esa novela monumental. O sea que es un tipo de laburo y de hacer, y yo creo que ese tipo de referencias, ¿no? En una parte formativa, cuando vos estás arrancando, lo que sea, periodismo, albañilería, escritura, marca, ¿no? Un camino. Sí, y aparte darte cuenta de que no es que tenía Lai mohines de artista, era ingobernable su mundo, las ganas que tenía para escribir, no, y las herramientas que tenía. No era a propósito. Ponele, Polka quería hacer una antología con Planeta, cuentos de terror que después iban a ser unitarios, ¿viste? Que iban a filmar. Y la única condición que te ponían era el tema de que transcurriera en la actualidad, en la Argentina, y un relato que fuera de 10 páginas aproximadas, todo. Y la ISECA no es que fue a buscar un cuento que tenía inédito o algo por el estilo. Se sentó, escribió un relato que se llama El castillo de las secuestradistas, que transcurría en el castillo de Drácula en 1800. Y lo más gracioso es que hizo un cuentazo, pero que era inadaptable a lo que estaban pretendiendo ahí la gente de Polka. Y los tipos le terminaron gatillando porque era la ISECA, todo, pero no se lo publicaron, y él estaba como indignado. Me lo tendrían que haber publicado, me lo tendrían que haber filmado, y era, pero Lai, ¿cómo? ¿Cómo? Ya habían dicho que no. Pero es eso, la conexión que vos tenés con la escritura. Vos podés escribir de oficio, y más de una vez me ha pasado que a mí me han invitado a antologías o algo que fue a pedido. Y funcionó eso porque hice la ISECA no al extremo, sino que lo llevé
hacia lo que yo quería hacer, hacia lo que soy yo, escribiendo, y hacia mis intereses. Uno de los libros que más quiero y que he tenido la suerte de que también le gusta a la gente es una saga que empieza con un libro que se llama Santería, escribí el segundo que es Sacrificio, todo, y eso fue un pedido. Y vino la mujer y nos dijo, ella es una argentina que vive en Londres, que viene del mundo del cine, fue productora de películas hollywoodenses, fue una de las productoras de Troya con Brad Pitt y toda la historia, y ella había cumplido 25 años de casada y el marido le dijo, ¿qué querés que por las bodas que son las de plata, ¿no? O algo así. Algunas de esos metales. Sí. Y ella dijo, yo quiero poner una editorial de literatura policial, porque en mi casa cuando se donaban libros se donaban los policiales porque se consideraba literatura menor, y ella era una apasionada de la literatura policial, pero ella tenía muy en claro que no escribía. Entonces en su cabeza tenía una idea de personajes que fueran como los detectives no tradicionales y quería que pasara en la Argentina. Entonces a mí para eso me convocaron al último y yo no pude elegir. Y me dijeron una parapsicóloga en los 90. Y yo decía, no puedo que sea parapsicóloga, no puedo ponerme a estudiar astrología, mismo porque la ISECA sabía mucho de astrología, claro, y sabía que era un tema que era todo un asunto y teníamos un deadline, nos daban un anticipo importante, teníamos un año, pero igual a veces un año no te alcanza ni a palos para meterse a eso. Pero sí, yo sabía que podía contar algo desde los santos populares y algo desde la adivinación de las cartas con la baraja española, porque es algo que había visto, que tenía ahí nada más que refrescar. Lo tenías ahí. Claro. Entonces le digo, puedo esto de cabeza, y tuve la suerte de que me dejaron ir hacia ahí. Y son re personales esas dos novelas. Claro. Sobre todo la segunda. No solamente entran familiares, entran cuestiones de injusticias que nos tocaron vivir, ver, todo, y eran, entre comillas, por encargo. Los dos mejores relatos que creo escribí son para dos antologías en el mismo año. Una sobre el peronismo, que es Un grito de corazón, en el que yo hago un cuento de terror y fantástico que se llama El fantasma y la oscuridad, y otra, una antología que es Los días que vivimos en peligro, narrar sucesos laterales mientras estaban ocurriendo cosas en las que peligró la democracia. Y a mí me tocó Costequi y Santillán, y hice un cuento que se llama Gengis Khan, sobre la muerte del luchador de catch que hacía de Gengis Khan en Titanes en el Ring, que era el sodero de mi barrio. Entonces, efectivamente era el sodero de tu barrio. Sí. Ahí como que aprendías mucho también, ¿viste? Porque decías, este tipo que está en la tele no se salvó, está laburando todos los días. Recién en el 2012 terminan de asfaltar todo el barrio, pero la única que siempre fue asfaltada era una calle que se llama Bermúdez, y nosotros íbamos con todos los pibes a Bermúdez a esperar ver qué pasara con el rastrojero, con los sifones, ¿viste? Y cuando el tipo nos veía, la ponía en punto muerto, ¿viste? Pasaba por inercia y pegaba, giraba la cabeza y pegaba el alarido del Gengis Khan, y todos gritábamos, y era lindísimo. Y más de una vez el tipo venía pensando en otra cosa, venía tarde, todo, y veías pasar el polvo, ¿viste? Nos cortaba el rostro, era tipo, no gritó el Gengis Khan, que esto y aquello, todo. Entonces, nada, ¿viste? Nos dispersamos mucho los que escribimos y todo. Pero volviendo a todo esto que comentaba, bueno, es más o menos así. Cuando de sentarse a escribir se trata, cada escritor y escritora tiene lo suyo. Isabel Allende, por ejemplo, contó que todos los años comienza a escribir sus novelas cada 8 de enero
y Clarice Lispector solo escribía cuando la inspiración la interceptaba y sin ánimos de agradarle a nadie. ¿Pero esas cosas no pueden cambiarse? ¿Acaso quien escribe es esclavo de sus propios métodos? ¿Y si cambia el método, cambia la escritura y cambia quien escribe? En todo este tiempo, Leo, ¿desarrollaste, me imagino que sí, digo, pero sos consciente de tu método para escribir? ¿De cuál es la manera en la que empezás? Sí. ¿O es más bien algo intuitivo? Siempre tiene que estar lo intuitivo y siempre tiene que estar lo nuevo. Sí sé cómo puedo llegar a escribir de forma profesional, cómo yo me puedo sentar y ponerme a hacer un texto y sé que voy a sacar una primera versión por oficio. Pero lo que más aprendí es que cuando me pongo a escribir ficción, cuando me pongo a escribir mis cosas, necesito de una imagen, necesito de algo que me motive, de algo que no sea solo la enunciación de voy a hacer esto, ¿viste? Uh-huh. Y por lo general lo primero que aparece es una canción. ¿Una canción? Sí, una canción que no necesariamente después tiene que estar explícita, que no tiene que estar expresa, escrita en el texto, sino que yo diga, este texto para mí suena como el One Hit Wonder de W, por favor no te vayas, Please Don't Go, porque me acordé del video, porque me acordé del estribillo, porque me acordé de una chica que me gustaba y cómo lo bailaba o cómo lo cantaba. Y eso después no está, como te decía anteriormente, así de literal en el texto. Sí, no necesariamente es parte de la escritura que el lector recibe de manera directa. No, digamos. Pero yo tengo que sentir que el texto tiene que ser esa chica cantándolo, esa chica bailándolo, esa parte del videoclip. Uh-huh. O sea que hay una banda de sonido ahí detrás, sí. A veces muy bajita. Sí. Bueno, La Iseca, ¿no? Claramente una referencia. Vos también dijiste, hay otras referencias que no vienen del campo de la literatura, sino que son mi familia, mi viejo, la cultura del laburo. Pero hoy, ¿no? Mirando un poco hacia atrás, ¿cuáles podrías decir que son escritores y escritoras que hayas conocido, que hayas leído, ¿no? Que de alguna manera te acompañan cuando vos escribís? Y de escritores que conocí, Miguel Ángel Molfino, un colega que ha tenido una historia de vida tremenda, su familia, de hecho ustedes han entrevistado a su sobrino, y que más allá de haber estado preso durante la dictadura, las torturas que sufrió y todo, él se volcó a la escritura del policial, pero sin referirse a todo lo que le pasó ahí. De hecho, él es muy amigo y vecino de Mempo Giardinelli, y un gran cuento de Mempo Giardinelli, que es Kilómetro 11, es una anécdota de Molfino. Entonces yo lo veo a Mike y es en algún punto esa canción de Oasis, ¿viste? No mira el pasado con odio. Y dividió las cosas. Siguió la lucha, siguió buscando justicia por todo lo que le pasó, pero después tiene su mundo privado a la hora de la escritura. Y los policiales que hacen me parecen increíbles. Gracias a él conocí a un escritor entrerriano, pero que está radicado en Formosa, que es Orlando Van Bredan. Uy. Un grosso. Sí. Un grosso, un tipo que ganó uno de los últimos premios MC. Amo la literatura de él, pero creo que escribió el libro definitivo sobre el Gauchito Gil, y es un libro de ficción. Y es bellísimo, Colgado de los tobillos, que es la subjetiva del gaucho, viste que lo mandaron a matar, ninguno se animaba a matarlo, lo obligaron al carnicero, y el carnicero, para darle que no sufra tanto,
lo colgó de los tobillos para que le vaya toda la sangre a la cabeza, para que esté lo más adormilado, para que no sienta el degüello. Y es más o menos en tiempo real lo que él estuvo colgado, y mientras la famosa metáfora o realidad, cada uno sabrá cuando le toque el momento de irse de gira, de que ves pasar toda tu vida en el instante previo a que te toque perder, ¿viste? Y yo, me han sido importantes porque son, mejor dicho, porque siguen con nosotros por suerte y siguen escribiendo, siguen en actividad, de la generación de la ISECA, pero muy diferentes y con una alegría con la escritura que también la ISECA la tenía, pero distinta. Entonces me parecieron ejemplos, ¿no? Y de no estar pensando quién los va a editar o quién no. Les apareció la historia y se mandan por ese lado. Es interesante, ¿no? Que quienes vos traes como referencia sean escritores que son muy respetados, muy prestigiosos, pero a la vez quizás no están en el centro, digamos, del foco de lo que se considera ese mundillo del que hablábamos antes de la literatura. Sí, ¿no? Porque bueno, eso también es... no depende de nosotras, de nosotros y todo. Selva Almada, yo la conocí en el 2003 en el taller de la ISECA por otro grupo, y Selva ya era una escritora, ya era la escritora que es hoy, que en cuanto a los mundos que ya habitaba y todo, pero no tenía la oportunidad. Entonces también ver el trabajo de Selva, ver el trabajo que hacía ella con Alejandra Sina y con Julián López, de correrse también de lo que eran sus literaturas y buscar a las contemporáneas, los contemporáneos, hacer un ciclo. Nosotros, al venir del taller de la ISECA, y él mismo alentaba mucho la oralidad. Vos leías en vivo, y él de lo que te decía es: bárbaro, ya hizo el trabajo principal, que es haber escrito, pero después ensáyelo, léase en voz alta se va a dar cuenta de las cacofonías, de las repeticiones de palabras, ahí ya va a editar, ya va a corregir, pero léalo, o sea, interprételo. Tenía que bancarse la experiencia y la oralidad del texto. Sí, porque esa es la propuesta de la ISECA, y donde yo también me sentí cómodo. Hay otros colegas que no, mandás el archivo en Word, te leen y sobre eso va. Pero yo creo mucho en las lecturas. Así como me gusta ir a un recital, me encanta ir a las lecturas, ver un par de escritores que vos decís, yo sé que estos cuando leen son buenísimos, Juan Diego Incardona, y que lee cada vez menos, pero va ahí. A mí me encanta leer en vivo porque también es probar un texto nuevo, sentir la reacción de la gente, ir para ese lado. Entonces, esos, digamos así como referentes generales, Gaby Cabezón, también por una cercanía, pero después me parece que la idea hacia la que me gustaría ir, y una bestia increíble, bueno, hace poco le tocó irse de gira, es Cormac McCarthy. Cormac McCarthy se corrió completamente de la figura del escritor y a la vez se convirtió en ese momento, en esos años, en un mito viviente, por eso el hecho de no dar entrevistas. Puso por delante las historias, puso por delante sus personajes, dejó que analizaran, que sacaran las teorías que quisieran de sus libros, y en eso me hacía acordar a la ISECA, que Lai te decía, vos le pusiste el punto final, pero el libro va a tener tantos finales como lectoras y lectores tengan, porque cada uno cuando leemos, estamos leyendo un libro en un momento determinado de nuestra vida, con una experiencia acumulada a ese momento,
referencias, lo que te está pasando, todo, y el libro lo vas a terminar asociando a eso más todo lo que tenía tu bagaje. Sí, y poco importa lo que el autor o la autora diga. De hecho, viste que hay autores que hablan mucho acerca de lo que podríamos llamar el sentido de su literatura. Sí. Y sin embargo, a veces te das cuenta que hay obras que la interpretación de los lectores y de la sociedad en su conjunto desestima lo que el autor dice de su obra, ¿no? Sí. Bueno, sí, está bien, lo escribiste vos, pero es una opinión más. Tal cual. Y me parece también que por algo el libro tiene esa autonomía, tiene esa vida y tiene que estar muy errado para mí, sobre todo desde lo político, como para decir, no, pará, no. No, claro, acá se malinterpretó. Acá se malinterpretó. Decir. Tiene, o desde otro, pero después lo otro, o decís, es lo que siente la gente. Kriptonita, te cuento un ejemplo. Yo lo que más me preocupé en Kriptonita, de las muchas cosas que me preocupé mientras lo estaba haciendo, era de que quedara ambiguo. De si ellos, la banda de Nasta Super, tenían poderes porque era una alucinación del médico, del narrador, por el cóctel que estaba tomando para mantenerse despierto, por estar 4 días despierto tanto, claro. Y estar medio en un duerme vela, o que después sea de verdad que tenían poderes. Ahí leo un punto, porque cuando uno lee tu libro Kriptonita, ¿no? Que fue adaptado al cine, al cómic también, series de televisión, ¿no? Muy reconocido. Después de que lo lees, una vez que vos entras en la historia y demás, a veces te olvidás un poco de cómo empieza el libro y de esa larga descripción de lo que es la vida de ese médico y de cómo está quemado, roto, bien ubicado en un lugar geográfico. Que a mí siempre me resultó muy interesante esa descripción casi antropológica, por así decirlo, y la ficción viene después, pero primero hay un golpe de realidad puro y duro, digamos, ¿no? Y porque ese también es el truco de la ficción, tiene que tener un asidero de realidad. Y tiene que irrumpir en algún punto, ¿no? Sí, y de acuerdo a lo que estés contando, no tiene que ser gratuito. Y acá, cuando yo decidí que la acción transcurriera en un hospital público, un hospital que conozco bastante, y que sabes que el profesional médico hace lo que puede con lo que tiene ahí. Era importante eso y la historia del orejón. Después lo otro, que entrara la fantasía. Pero para mí la heroína de Kriptonita es Nilda, es la enfermera. No solamente por el laburo que hace a diario, sino porque en un momento no solamente toma partido, sino que se la juega. Claro. Y no es que sea instintivo de ella, todo. Creo que son los valores que tiene el personaje, que tiene esa persona. Es muy linda como la corporizó Susana Varela en la peli y en la serie. Sí, que eso también es todo un desafío, ¿no? El traspaso, porque el registro escrito deja muchas cosas para que uno complete, y lo cinematográfico lo tiene que completar el propio lenguaje, ¿no? Bueno, por eso viste ese clásico siempre, que te gustó más, la película o el libro. Claro. Pero una película que es una adaptación de una novela, es la película que se hizo el director mientras la estaba leyendo. Claro, más la película que se hace en la cabeza. Tal cual. Obvio. Entonces por eso pasa de que más de uno agarra y dice, no, tal personaje no es como me lo imaginé, para mí era tal actor, tal cosa. Y bueno, porque todos nos hacemos esa película, ¿viste? Claro. Leyendo. Che, tu literatura, recién, así como vos hablaste de algunos referentes que los fuiste a buscar a lugares que no quedan cómodos, es decir, no están acá, digamos, a mano, sino que tenés que ir al norte, tenés que ir al Chaco. A la vez también tu literatura trabaja con materiales que quizás tampoco son los materiales que están inmediatamente ahí, ¿no? La música, mucha música pop, ¿no? Los 80, los 90, el cine,
el western, Clint Eastwood, el Pulp Fiction, también, qué sé yo, King Kong, ¿no? Ese tipo de ficción. Eso siempre estuvo ahí, vos siempre tuviste ganas de trabajar con esas cosas, de usar esas cosas, y después, ¿considerás que eso es algo que también, o en algún momento lo pensaste, que podía ser algo que te condicionara? Como decir, bueno, yo cuando quiera salir de esto me va a ser fácil, o si es que querés, ¿no? Por supuesto. El tema, siempre volvemos al taller de la ISECA, y siempre volvemos a lo primero que uno escribe. Y entrás pidiendo permiso, entrás imitando a quienes admirás, o los libros que admirás, todo. Y después lo más importante es que salga tu voz. Y para eso hay que amigarse con algo que ya no tenés control sobre eso, y que es el momento en que naciste. Tus primeros años de vida, los años de iniciación, qué es lo que te tocó, ¿no? Y porque también son momentos felices. Claro. Entonces la ISECA decía, no se hagan los otros. No se hagan los otros. Vos podés estudiar muchos autores clásicos y que te gusten, pero después contame con quién empezaste a leer. Contame quién te hizo bien. Andá hacia ese lado y no califiques a la cultura en alta o baja. La ISECA decía que le había dado tanto Joyce como Rider Haggard. Y si le daban a elegir entre los dos, decía Rider Haggard toda la vida. Conan Doyle, porque fueron sus primeras lecturas, pero a la vez, o Poe, y a la vez él veía las películas de la Hammer, y el viejo, más que a Bela Lugosi de Drácula, lo quería a Christopher Lee, ¿viste? Y porque también era eso, para él generacional. Claro. Entonces, yo me doy cuenta que hice un montón de relatos en un comienzo en los que imitaba a Alejandro Dumas, imitaba algo medio de Jim Thompson, o incluso intenté mucho ciencia ficción con Ray Bradbury y era donde menos me iba bien. Pero cuando aparecía el policial y el barrio, había algo que funcaba. Claro. Cuando aparecía esa referencia a grupos que no conocía la ISECA, pero se quedaba con el nombre o la cosa, funcaba. Y ahí, ¿no? Vos tenés el barrio, que es la experiencia, y también es la oralidad, ¿no? Sí. Digo, ahí hay dos cosas que vos que te estimulan y que conocés. Y bueno, porque es eso, vos tenés que escribir sobre lo que conocés. Por algo también para el escritor, para la escritora, es importante la investigación. Y a la vez es un lugar seguro y un lugar en el que en un momento tenés que tirar el ancla. ¿Por qué? Porque te sentís bien investigando, te sentís que estás escribiendo, pero no estás escribiendo. ¿Viste? Estás haciendo acopio, estás acumulando data para hacer verosímil lo otro, bárbaro. Ahora no es tan importante ser tan meticuloso en eso. Ahora, dale, creá. La literatura imita la vida, o la vida imita la literatura. Sea como sea, los nexos entre lo absurdamente irreal y lo realmente absurdo son innegables. Las experiencias cotidianas en los barrios, las disputas familiares, la pérdida de un amor, la migración, la incondicionalidad de la amistad, son temas recurrentes en poemas y novelas, pero también en la pantalla grande y chica. ¿Cómo conviven los libros con las plataformas? Y con la música, un entrecruzamiento nada fácil en una era donde reinan el mainstream y el streaming. Recién, Leo, hablábamos del tema de la experiencia, el barrio, la oralidad, pero ¿cómo haces para transformar eso después en una ficción? Y para que no sea un texto, no sé, de un registro directo o que pretenda ser, no sé, realista, por así decirlo, ¿no?
porque a la vez uno podría escucharte, no conoce tus libros, no te escucha y no se imagina que va a haber un Superman que cae en la matanza, ¿entendés? Claro. O sea, vos ahí estás haciendo algo que es una decisión fuerte, ¿no? Uh-huh. Y creo que lo primero es como una idea, y esa idea se te va instalando, ¿viste? Primero, como todo, es una idea y decís, no, mirá si lo voy a hacer. Y después decís, ¿por qué no? Y después le empezás a encontrar ciertas vueltas, y siempre también hago la misma comparación. Vos sos papá, ¿no? Sí. Todo. Bueno, ¿viste? Nos pasa a todos los que hemos sido padres, ni hablar las madres, todo, que en el momento que la mamá queda embarazada, ves embarazadas. Sí, claro. En todos lados. Estaban ahí, pero no eran parte de tu mundo, parte de lo que vas a estar ahí, ¿no? Y nosotros, como padres, estamos desde un lugar muy pasivo, o sea, acompañás todo, pero la mujer es la que... Sí, y empezás... Tiene un protagonismo distinto, tal cual, por supuesto. Pero viste que empezás a incorporar términos, empezás a hablar por semanas, no meses. Todo un proceso que creo que por algo también se dice que escribir un libro es un parto, la salida de un libro es como el nacimiento de un hijo. Creo que es una analogía que no solamente es un lindo piropo para el proceso, sino que es muy real para quienes pasamos por esa experiencia única de ser padres, porque cuando se empieza a concretar la idea, cuando ya se te instala, empezás a ver eso por todas partes. Claro. Y si lo compartiste con tu círculo íntimo, y en el círculo íntimo hay colegas, te dicen, si vas a escribir sobre eso, ¿leíste esto? No, tomá, léelo. ¿Viste esto? No. Empezás a orientar todo ahí. Entras en un clima, o sea, estás en el libro incluso antes de que el libro exista o se materialice, ya estás ahí adentro. Estás ahí adentro y tu día a día, tus cosas que van pasando, también se van incorporando a eso. Entonces, no es tan que vos agarrás y decís, bueno, siempre va a estar el barrio. La historia está pidiendo barrio, va a ir ahí. Pero de repente te pasan cosas que no te lo imaginás. ¿Viste? Qué sé yo, por ejemplo en Chamamé. Inesperadamente, dando una vuelta por la Ferrere, adentro de una casilla tenían una rocola. Y me encantó verla, a la rocola, todo. Y me quedó ahí. Era algo más de los 90, más de otro momento, todo. Y después un día me doy cuenta en uno de los flashbacks que digo, voy a usar la rocola, voy a usar la imagen. ¿Y cómo hago? ¿Que la tenían en una casa, todo? No, como se usaba. Como si estuviera ahí, y ahí creé ese lugar, el bar del Tincho Barrilete, que es Tincho Barrilete por una canción que escuchaba mi viejo en un simple, que ni siquiera sé quién era la banda. Yo le pongo muchos nombres de intérpretes que escuchaban mis viejos y que hicieron eso, una sola canción popular, lo que se conoce como un One Hit Wonder. Todo. Por eso también me fascinan mucho las bandas de sonido de Tarantino, porque vos decís, por un lado, para nosotros pueden ser como hallazgos, pero por otro el tipo lo que te dice, esto era lo que yo escuchaba cuando era chico. En el libro que sacó ahora de Memorias de Cine, te cuenta no solo la relación increíble que tenía con la madre y el cine, sino algo que compartían con la madre era ver esos programas de televisión yanquis en el que había un presentador, venían y hacían playback y gente bailando atrás, y que veían uno que se llamaba Soul Train, que también utilizan muchas imágenes de ahí para hacer los videos, los Daft Punk y todas las cosas. Entonces, bueno, me parece que te vas nutriendo de eso. Eso. Vuelve. Es el verso de los abuelos de la nada. Se me olvidó que te olvidé. A mí que nada se me olvida.
creciste, te tocó lo que te tocó en tu prontuario, fuiste papá, un montón de cosas, y de repente volvió esa canción, volvió ese dibujito animado, volvió esa película que no necesariamente era El Padrino, que no necesariamente era una canción de los Rolling, claro, que no eran las que te marcaron, no era Astro Boy, pero te acordabas que había una tortuga que era D'Artagnan o una cosa así. Son más mínimas y decís, esto es lo que me interesa a mí reflotar. ¿Por qué me gustaba esto? ¿Por qué me gustaba esta canción? Obvio que es más fácil, no solamente por los laureles ganados y todo, hablar de la música del Flaco Spinetta, hablar de un tema de Pink Floyd. No es hacerse el loco, ir a las canciones que uno cita o lo que sea, sino decís, ¿por qué? ¿Por qué, así como AC/DC tiraba reboque, te decían los metaleros de allá, para vos tira reboque Diango con corazón mágico? Y sí, para mí suena así. Claro. Todo. Acá en Locro, a mí me encantaba de vez en cuando pasar ese tipo de canciones entre todo lo otro, ¿viste? Y no por hacerte el loco, sino porque vos decís, yo algo a esto le agradezco. Y además de que sé que fue popular, sé que dio muchas alegrías, todo, vos le ves que había una pasión en eso, no solo lo comercial. Lo comercial vino después, ¿viste? Además, bueno, tiene el sonido, así como junto con la oralidad que vos mencionabas, tiene esa cuestión de que en algún punto no es una decisión, sino que es lo que se escuchaba en tu casa, es lo que suena en tu casa, no necesariamente porque vos lo hayas puesto, lo hayas elegido, pero está sonando. Y también esto de, che, pasé y vi algo, o pasé o escuché como dos personas hablan. Sí. Hay que estar atento, por supuesto, y yo creo que hay muchas cosas que nos pasan sin darnos cuenta y nos pasan de costado, pero me parece que el sonido, viste, tiene esa característica en la que en parte es tu decisión prestarle atención, pero está sonando, más allá de si vos lo querés o no, digamos. No, totalmente. Y hay una expresión muy linda del conurbano que es el rock de pasillo, porque es cómo se escuchaba la música de los tocadiscos y cómo transitaba por los pasillos en las villas o en lo que sea, y vos escuchabas la melodía como que más que estar escapándose te estaba llamando, se estaba imponiendo. Claro. Entonces eso es lo que me parece lindo, ¿viste? Y que estén conviviendo Autocontrol de Laura Branigan con Daniela Romo y Yo no te pido la luna, todo eso te forma, ¿viste? Es muy lindo. Sí, es esa combinación de cosas que, bueno, es como una característica muy del conurbano, ¿no? Sí. La potencia de lo que se mezcla, de lo que se mixtura y de lo que no está, ¿cómo te puedo decir?, ordenado en compartimentos estancos, ¿no? Sí. Sino, creo que eso tiene que ver con el vecino, con la medianera. Totalmente. ¿Viste? Ese tipo de cosas. Diferentes generaciones. Yo de muy pibe ya me gustó bailar. Yo me acuerdo de eso, de ser una pulguita de 4 años y ya estar bailando lo que sea. Y eso me gusta, y eso también me parece muy latinoamericano, porque, bueno, mi vieja es paraguaya y también me crié mucho yendo al pueblo de ella allá o ir a bailar a Asunción, y después, gracias a los libros, cuando me tocó ir a Uruguay, pero sobre todo Colombia y ni hablar México, bailás lo que ponen, ¿viste? En México salimos del protocolo con Selva Almada cuando nos tocó ir la primera vez a la Feria del Libro Guadalajara, y nos fuimos a ver lucha libre. Y entre las luchas libres... Que es toda una institución en México. Totalmente, no sabés lo que era. Y entre las luchas libres se bailaba. Y yo veía un viejito que vos veías que el tipo había salido de estar en el campo laburando y así se mandó todo con el sombrero de paja, todo, y te bailaba AC/DC, te conmoví toda la noche, y en el siguiente bloque Marco Antonio Solís, lo que viniera, y vos decís, eso es bailar, ¿viste? Lo que te pusieron ahí, y tratar de conectar con la música, con quien estás bailando, con la gente, beber, todo.
Me acuerdo que durante una de las luchas, porque aparte de eso, viste lo que hablamos de la oralidad y las expresiones, todo, te servían unas cervezas, casi 2 litros de cerveza en un vaso de telgopor y con mucha sal. Sal, sí. Sí, yo creo que era para que te dé sed y sigas chupando, sí, ¿viste? También. Todo. Y estábamos chupando así todo, y en un momento, viste esa típica toma de catch que uno lo agarra al otro y medio como que le enrieda las manos en las cuerdas y le empiezan a pegar en el pecho. Y se para un tipo de la tribuna y le pega el grito: déjalo ya, pinche abusivo. Y cuando dijo así, rompí la cerveza de de la risa. La risa, todo. Después me tuve que chupar la remera, pero bueno, ese tipo de expresiones son geniales, ¿viste? Bueno, sabes que ahí pasa una cosa muy particular, ¿no? Con el tema de la lucha libre, que en México, como decíamos, es toda una institución, sí. Los enmascarados y demás, ¿no? Tal cual. Que es muy interesante cómo el público participa en algún punto de esa ficción. Sí. En directo que se está construyendo, sí. y no rompen la ficción. Aunque todos saben que es una ficción, no la rompen. Mirá, es muy interesante eso. No, pero es hermoso lo que acabas de decir, porque siempre se compara la literatura con el boxeo. Pero con el catch, nosotros los latinoamericanos, es tal cual. Es lo que acabas de decir, ese pacto con el espectador. Arriba la historia, en el ring. Uh-huh. Abajo los otros, cómo alentás y todo, es el mismo pacto de la ficción con el lector. Entonces vos sabés que la va a pasar mal y que hay una posibilidad de que incluso pierda, pero va a terminar ganando, y cuando pierde queda esa desazón, queda esas cosas y ese juego, ¿no? Viene el malo, como era el Gengis Khan del sodero del barrio, ¿no? Y grita, y vos tenés que decir, bueno, grita porque es malo, y era lo más bueno que había. Claro. Todos están haciendo su personaje, todos están haciendo cada uno lo que están haciendo, y todos lo estamos pasando bien. Uh-huh. Por eso también me gusta eso de que ahí en el catch se bailaba, y también mi teoría de que desconfío del escritor que no baila. Che, y una cosa que te escuché contar es que cuando hacías giras o recorridos, sí, por Kriptonita, que te invitaban a leer, sí, o a presentar el libro, habías ido a cárceles, y que en algún momento nació ahí también la idea de que querías que alguna novela tuya, alguna de tus historias, transcurriera, sí, en una cárcel, y que de alguna forma de ahí viene el germen de lo que después sería Ultratumba. Sí. Yo empiezo a ir a unidades penitenciarias en el 2012, en marzo del 2012. Fue una experiencia, la primera, como todo, ¿no?, que marcó bastante, porque el día anterior había ganado Kriptonita el premio libro del año ahí en Palermo. Cena, mucho lujo, mucha fiesta, linda, obviamente un gran honor. Y al otro día, bien temprano a la mañana, yo ya había quedado con Quique Ferrari y Juan Matió, dos, uh-huh, colegas excelentes, que daban un taller rejas adentro en el Instituto Agote, muy cerca de donde habíamos estado celebrando lo del premio del libro, uh-huh, del año. Y como siempre tuve la postura de que voy a donde me llevan los libros y todo, empecé a ir a eso, a las unidades penitenciarias, donde daban relatos míos e incluso novelas. Y vas aprendiendo un montón, ¿viste? En muchos lugares a caer de sorpresa, porque si no, la gente es tan agradecida que te da cosas que después le van a faltar como regalo, y viste, no podés decirle que no, por más que te vas a dar cuenta que se van a privar de eso todo, porque lo pueden tomar como desprecio. Uh-huh. Y después puedo ir, responder preguntas, todo, pero lo que más aprendí es a escuchar. Y yo tenía una idea que originalmente se iba a llamar Romero, y que tenía que ver con una anécdota que me habían contado, que pasó en Escaso, en La Ferrere,
de 2 amantes, un policía y un dealer, y que chicos adictos al Paco le fueron a tirar la casilla abajo al dealer para afanarle unas dosis, y resulta que justo estaba con el amante, y al Pata Negra no le quedó otra que abrir fuego, y estaba con la reglamentaria, entonces tuvo que informar de la situación y todo. Y había empezado a bocetar algo y me gustaba porque tenía como una estética medio de videojuego. No soy gamer ni nada por el estilo, pero tenía un momento que iban retrocediendo el Cana y su amante mientras se le venían todos como si fueran zombies, y llegaban a donde se hace como una Y en el pasillo, quedaban separados y se alcanzaban a ver a través de las casillas, y ahí veían cómo, y no se podían ayudar todos. Con esa lógica solo quedaba para un relato. Y yo quería explorar el género zombie, porque siempre me gustó como subgénero por cómo entra todo lo social ahí. El zombie, viste, en definitiva, no es es obviamente una amenaza, un montón de cosas, todo, pero lo peor de eso es lo que saca en el sobreviviente, el egoísmo, en los que están vivos. Más, es muy bueno esto que decís del género zombie, porque el género zombie nace con una crítica social muy potente. Ya desde las primeras películas eso está ahí, ¿viste? Tal cual, pero bueno, lo que pasa es que el que cambia todas las reglas es Romero, ¿no? Claro. Y después lo que más o menos los estudiosos llaman el zombie radiactivo, el zombie que viene de parte de los milicos, que no sabes cómo es la historieta. Pero el zombie originalmente viene de islas del Caribe, la figura de un sacerdote que es el Bokor, el que preparaba la pócima esa que te tiraban, te dejaban medio adormilado, te enterraban vivo, te sacaban del ataúd y te decían: hola, ¿qué tal? Ahora me perteneces, vas a trabajar en la plantación. Yo recuerdo esa película, La serpiente y el arcoíris. La serpiente y el arcoíris es increíble, es como el último exponente de eso, y de una investigación que hace Wade Davis, que acá se llegó a publicar MC. Wes Craven hace una película de ficción gloriosa, tremenda. Y bueno, vos fijate que la mayoría de estas cosas que estamos contando, y el zombie vudú, al Bokor, al hechicero, al tipo que hacía esto, lo bancaba el dueño de una plantación y que quería mano de obra zombie los 7 días de la semana. Entonces, es todo lo que muestra la serpiente del arcoíris, era así. El que se retobaba era: la segunda vez te enterramos, y te enterramos con una tarántula, o te enterramos con una serpiente. Hola, ¿qué tal? Te dejamos acá con esta pitón. Claro. ¿Viste? Tremendo eso. Entonces, me había pasado que en uno de los viajes que fui a España, que ya estaba como más canchero y salía mucho por Madrid, yo quería ir a ver lugares que había visto en películas. El lugar, ahí la estación de Chamartín, donde había nacido el bebé del Día de la Bestia, donde había quedado colgada Carmen Maura, esa estatua en la comunidad, todo, y quería ir a la plaza de Átame, porque había visto eso, la movida de la noche, todo. Me dijeron que no vaya porque era un lugar que había quedado tomado por yonkis, que ellos le llaman así al adicto, y sobre todo al adicto de la heroína. Y yo, viste, yo soy de Casanova, claro, que esto, aquello, todo. Digo, voy, y cuando fui, no sabe cómo arrugué la cola, ya, y fui de encima de tarde, salí del metro, como le llaman ellos, al subte, todo, y cuando me iba acercando, era una película de Romero, o sea, el sol, ver la gente cómo estaba medio deambulante y darte cuenta que estaban en otra. Claro. Todo. Entonces, ahí me empieza, entre eso y la anécdota que te cuento del dealer con su amante policía de la bonaerense,
yo decía, voy a tratar de armar algo. Después te pasa lo que siempre te das cuenta, más cuando has escrito bastante, que lo que estás escribiendo se parece mucho a lo anterior. Uh-huh. Y esto, por más que era un relato y yo quería convivir más, me daba cuenta que estaba requete pegado a Santería y Sacrificio y tenía cosas de Kryptonita. Entonces en el medio dije, ¿qué hago? Y empezaron las visitas a las unidades penitenciarias, los relatos, las cosas que compartía la gente. Entonces dije, es un lugar para contar algo y también para agarrar también un subgénero que es el de rejas adentro. Y lo empecé a hacer así, pero después me di cuenta, y esto en el año 2012, que el desafío era hacerlo en una unidad penitenciaria femenina y que todos los personajes fueran femeninos, que los hombres estuvieran en off. Porque era y no era lo mismo el tema de ir a las unidades penitenciarias femeninas. Y había una energía, había una forma de hablar que me parecía que estaba buena a retratar y que iba a estar piola y iba a ser lo que estoy acostumbrado a laburar o a mostrar, pero a la vez también iba a ser nuevo. Y después ya me empecé a animar y a leer en las unidades penitenciarias, como leo en jornadas literarias, capítulos de Ultratumba, para que las chicas me dijeran esto sí, esto no, cuidar desde ese lado y también tener muy en claro que no era un libro de denuncia, que era un libro de ficción. Claro. Así como las chicas me contaban que en su momento se sentaban a ver Mujeres Asesinas, que era su programa favorito, o los muchachos se sentaban a ver El Marginal y verlo desde la ficción, desde lo exagerado, claro, y todo. Bueno, era en qué no me tenía que ir al pasto. Claro. Pero que después entendían cuál era el código tumbero y cuál era el código de ficción. Entonces fue re importante eso, las historias que me compartieron y que me regalaron, y también esperarla, porque yo tenía una versión de Ultratumba justo cuando empieza la preproducción y el rodaje de Kryptonita. Y si me hubiera puesto a corregir esa versión y esas cosas y hubiera entregado la novela, no hubiera terminado teniendo muchas cosas que después aparecieron y que estuvieron buenas, y que tuve que bancar casi 3 años tenerla ahí demorada la novela, porque fue volver al universo de Kryptonita, era todo tan luminoso, tan lindo lo que estaba pasando, y justamente Ultratumba necesitaba de una oscuridad en el tono general, y a diferencia de otros libros, yo necesitaba entrar y salir constantemente. Viste, como si una cosa es nadar y Ultratumba era bucear. Entonces, viste, era bueno, hasta acá me dan los pulmones, vuelvo, recupero aire, todo. Ultratumba también es la novela que tiene muchas historias que me contaron, no que me pasaron o que vi de primera instancia. Entonces fue volver a las uni, a hablar con las chicas que me contaron eso, decirles cómo se iban a sentir esto, porque no me daba después llegar con el libro y dárselos y que lo leyeran y chocar. Claro. Entonces también ese tipo de lecturas estuvo bueno. De hecho, yo di por terminada la novela porque tenía mis dudas cuando leí un capítulo en una unidad penitenciaria en Rosario, y una de las chicas quedó muy emocionada, y cuando pudo dejar de llorar me dijo que ella la entendía a ese personaje, a Córdoba, porque sabía lo que era estar enamorada y adentro, privado de su libertad. Yo le agregué esa línea al texto,
y al otro día lo leí en una jornada literaria, en un bar literario en Rosario, y en el momento que leo eso que me había dado esta chica, alzo la vista y veo todo el público y veo que la mayoría se lleva las manos al pecho o se cubre la boca. ¿Viste? Entonces dije, ahí está. Acá terminamos. Por fuera de la General Paz hay literatura, y mucha. En distintos puntos del conurbano están surgiendo nuevas plumas, pibes y pibas que se toman la labor de escribir como una cosa seria, como un espacio habitable desde donde se construye y lucha. Pero ¿cómo es escribir parándose en los márgenes literarios del Obelisco? En una Argentina que pareciera tener solo una voz, hay quienes insisten y apuestan por una diversidad literaria y territorial. Bueno, recién mencionabas, Leo, a Van Bredam, ¿no? Y otros escritores que están por fuera del circuito del Obelisco, por así decirlo, y sus alrededores. Bastante más allá de la General Paz incluso, ¿no? Te quería preguntar si sos de estar al tanto y de intercambiar cosas con escritores y escritoras de otros puntos del país. Sí, es la literatura que más busco, porque después tenés la suerte de por ahí compartir una mesa y poder charlar de esos procesos. De hecho, la invitación cuando hizo la gente de acá, de esta casa, para el programa, me era importante que fuera un lugar de difusión de nuevas autoras, nuevos autores, todo. Y cuando Rodrigo Manigot empieza con Librots y lo hace tan bien eso, dije me voy a abocar más a la poesía y también a hacer más hincapié en las editoriales del conurbano. Claro. Y también en autores de acá, del oeste. No solo porque también me gusta la literatura que están haciendo y me siento cercano a eso, sino que me parece que hay voces muy potentes y que tienen que hacer el circuito que es, no hay con qué darle, es así, ¿viste? Tenés que dejar de ser local. El país, pero el mundo en sí siempre es así centralista. Todo se mueve en una ciudad X, ¿viste? Entonces, bueno, acá hay una movida increíble, por ejemplo en el oeste, de jornadas literarias, editoriales, que son de acá de la zona, todo, pero esos colegas también depende de nosotros, de agarrar y decir, che, ¿por qué no lo invitan a Sergio Gramajo? Claro. Entonces, acá que el flaco es oriundo de La Ferrere, tiene una narrativa que ronda lo lírico a lo Osvaldo Bossi, mucho Esbarra, mucho Yoshua, claro, pero a la vez su impronta. Y en algún punto, no sé si Gramajo lo leyó a Ariel Bermani, que bueno, es un punta de lanza de la literatura del conurbano, pero que es de la zona sur. Entonces, eso y todo lo que tiene que ver con el resto del país, que ahí está haciendo un trabajo increíble, Selva Almada, junto a Raquel Tejerina y a Natalia, que tienen la librería Salvaje Federal, en la que ellas solo tienen autoras y autores y editoriales del interior del país. Bueno, viste que pasa una situación que una vez que ocurría es ridícula, ¿no? De repente viajás a una provincia o te llega un material de una provincia y decís, che, qué bueno que está esto, ¿no? Sí. Y mentalmente se hace ese movimiento de, che, qué bueno que está esto, y no es de acá, sino que es de Formosa. Y después decís, ¿y por qué no? O sea, no tiene nada que ver. Es decir, en Formosa va a haber tan buenos escritores como en Santa Cruz, en Río Negro. El problema es que eso no está circulando. No está circulando porque, bueno, también ahí entra el tema de negocios de distribución, librerías y esto, ¿no? De parte de uno. A un Jenny y a un Cúspide no llega. No llega.
Y uno muchas veces dice, voy a ese tipo de librerías, pero hay que patear, hay que buscar librerías, hay que comprar en la librería del barrio, apoyar siempre a la librería del barrio, porque le cuesta mucho más que obviamente a las cadenas. Y bueno, también aventurarse, ¿no? Siempre me parece irónico en la Feria del Libro las colas que hay para los stands de Random House y de Planeta, que es, vayan a cualquier librería que los van a encontrar ahí. Acá vayan al Barrio Nuevo, vayan a los stands de las provincias, vayan a los independientes. Hay editoriales que las ediciones son increíbles y que son casi la mitad de lo que sale un libro de las grandes corporaciones. Ni que hablar de que esas editoriales, Leo, también están recuperando obras de la literatura argentina, por ejemplo, que son centrales, pero que no se editan. Y ni que hablar que la poesía prácticamente circula por el mundo de la edición independiente. Sí, pero justo también tocaste un gran punto, que es recuperar la obra, sobre todo de colegas que ya les tocó partir. Por ejemplo, una editorial muy linda, Espacio Hudson, que se dedica básicamente a autoras y autores del sur del país, recuperaron la obra de Bustriazo Ortiz, justo desde La Pampa, la obra completa. Es una edición increíble y una historia de vida de alguien que merecería tener no solamente más reconocimiento su obra, sino mayor difusión. Y eso está en nosotros. O Leónidas Escurero, un poeta que a mí me partió la cabeza y que también ya no está, es un santafesino, una editorial hermosa, Iván Rosada. El autor se conocía con el nombre de Kiwi. La foto de tapa es él en pullover, jean y ojotas, divino, un tipo que vivía de vender carnada para la gente que iba al río, de vender lombrices, de cosas, todo. El tipo era tan pobre que escribía los poemas en el papel metalizado de los cigarrillos. Por eso los poemas de él tienen forma de haiku, no lo son breves, y todos tienen que ver... Por una necesidad del soporte. Por el soporte. Todos tienen que ver no solamente con el río, sino con eso que estaba ahí. Tiene una observación hacia las ranas que es increíble. Es increíble, ¿viste? Vos decís, si Iván Rosado no hubiera ido a buscar los cuadernos del tipo, porque el tipo aparte publicó en fotocopias, ni siquiera plaquetas, finales de los 80, principios de los 90. Si no se hubiera tomado el trabajo de ir a buscar a esto, ir a buscar también quiénes fueron los amigos, quiénes los conocieron, reponer la historia de él, pero sobre todo reponer en un libro breve la mayoría de las poesías que habrá escrito, porque las que se le habrán perdido. Obvio. ¿Sabes? Y todo, vos decís, eso es maravilloso. Leo, mencionaste la poesía. ¿Cuál es tu relación con la poesía? ¿Tenés poemas escritos? Ahí tenemos, trajo Melina, nuestra productora general, trajo un fanzine, que es un hallazgo. Pero ¿cómo te vinculas con la poesía? Y siempre fui de leer poesía. Cuando empecé el taller de la ISECA, además de ir mucho a los clásicos en librerías de Saldo y buscar autores contemporáneos en librería de Saldo, fui a la cartonera de Curto y a Belleza y Felicidad, que era como unos movimientos que recién estaban empezando. Fui a la cartonera de Cucu a buscar El pianista de Piglia, un cuentazo policial, y que la ISECA me había dicho, ese cuento y usted o Yola se van a llevar muy bien. Y cuando veo la movida de Belleza y Felicidad también me gustó, y empecé a leer eso. Para mí siempre fue importante leer quiénes son este momento, quiénes están haciendo algo. Y la mayoría, además de tener buenas intenciones, le pone laburo. Cuando vos ves que le ponen amor a una edición, todo va ahí. Y bueno, la poesía siempre le tuve mucho respeto. No me animé a escribir hasta que fue la pandemia. Y viste que en la pandemia, durante el encierro, era
lo que no ibas a hacer nunca. Y además no sabías si era tiempo. ahora o nunca. Ahora Claro, o nunca quizás, ¿no? tal cual. Y ahí hice un taller con un poeta que yo admiro y que somos amigos, que es Oscar Fariña. Y estuvimos laburando 2 años. Y el que más o menos me gustó y que laburé un montón es que quise hacerlo también de forma artesanal. Y con la poesía estoy tratando de hacer un recorrido así como esto, ¿viste? ¿No? Yo sé que puedo darle mis poemas a una editorial mediana, grande, de poesía, y que me lo van a publicar por la obra que ya tengo en la narrativa, porque le va a sumar. Pero la verdad que quiero en este momento hacerme con la poesía de abajo. Claro. Y tengo cosas que estoy escribiendo y estoy disfrutando, como supe de disfrutar de cada lectura en vivo de narrativa, de estar leyendo poesía en vivo. Ahora, en noviembre, para un evento, que es músico y poeta, el músico tenía que pedir con quién quería estar. Tuve la suerte que un prócer rosarino, Coqui de Bernardi, la banda actual de él son los Killer Burritos, me pidió para que hiciéramos algo juntos, y empecé a pensar en qué podíamos engancharnos, en cosas que me estaban dando vueltas, y bueno, ahí apareció un primo que ya no está, un amigo que ya no está, un lugar que ya no está en Atalaya, allá en Casanova, que se llamaba Gitana, y Una mala noche. Y sobre eso sé que vamos a estar laburando para que llegue ese momento, leerlo en vivo, y después se verá si se publica o no, pero me gusta laburar un montón y que después sea ese momento. Yo veo que hay muchos poetas que tienen la facilidad del fluir de la conciencia, escribirlo y ya mostrarlo. Yo necesito leerlo muchas veces en voz alta, sentirle la música, sentirme bien con eso, como para poder compartirlo. Claro. Y me cuesta más que escribir una novela. Bueno, pero además porque la poesía, si vos sos un tipo muy preocupado por la oralidad, el ritmo, Sí. La poesía tiene eso con un nivel de intensidad que, claro, te debe envolver en algún punto. Sí, ¿no? pero pasa que cuando conectás con la gente que está ahí asistiendo, es único. Claro. El silencio en una lectura, ante eso, poder alzar la vista del texto y ver a la gente en la oscuridad cómo te está siguiendo o todo, sentir un suspiro, cuando se ríen en los momentos que vos pensás, Claro. Yo también me divertí con esto, es único. Otro registro, lo audiovisual, ¿no? Vos habías mencionado el caso de Kryptonita 2015, Sí. Nafta Super 2016, la serie Sí. por Space, y sé que estás trabajando en otros proyectos. Sí. ¿Cómo hiciste ese movimiento, ¿no? De pasar de la escritura a lo cinematográfico? Y básicamente es porque también la gente que quiere adaptar lo que uno escribió, quieren que uno esté ahí cerca. Ahora estamos con Chamamé, que va a ser una serie y que adquirió los derechos y la está impulsando un actor y productor, Sergio Podeley. Él es muy conocido, uno de sus primeros papeles fue en Ocupas, hacía del mulo, el ladero del negro Pablo. Uh-huh. Y Sergio ha laburado en otros lugares de Latinoamérica y quería hacer algo de superacción, y sobre todo también aprendió a hacer acrobacias manejando. Sergio es un actor muy bueno, pero a la vez también un actor que pone mucho el cuerpo. Está entrenado, sabe también simular combates, todo. Casi escenas de doble de riesgo, pero que las interpreta él La mismo. interpreta él y que les da un plus interesante. Y
charló con Maravilla Martínez, que el otro Sergio, que bueno, hace rato también viene incursionando en la actuación, y filmamos un teaser acá en General Rodríguez con algo que no está en la novela, que escribimos básicamente para que él pudiera mostrar a los productores la capacidad visual y todo el laburo que le pueden poner para que se vea bien y con todas cosas analógicas, en un momento en que el cine, para abaratar costos y no correr riesgos, está muy metido lo digital. Claro. Entonces, Sergio lo que te dice es: yo no quiero autos haciendo lo imposible a lo Rápido y Furioso, porque lo generan con el CGI. Uh-huh. Yo quiero autos de verdad, que se abollen de verdad, uh-huh, así no tengan esa espectacularidad falsa que uno ya está comprando. Él dice: yo quiero las películas de los 70. Claro. Tenemos muchos puntos en común. Vos también es un axioma del policial, un axioma de bajo instinto: un loco reconoce a otro. O sea, por algo Nicanor para Kryptonita nos terminamos juntando. Con Sergio también enseguida era hablar de referencias que la teníamos todas vistas: La fuga del loco y la sucia, Dos pícaros sinvergüenza, sí, Duques de Hazard. Eso hacerlo hoy, hacerlo acá, que hay gente sumamente talentosa, compatriotas, pero que no tienen la oportunidad de eso. Nosotros, cuando hacíamos la película de Kryptonita, pero sobre todo la serie en Hasta Super, muchos técnicos, mucha gente que labura detrás de cámara nos venía a decir: queremos laburar con ustedes, no solamente porque no hay laburo, sino porque queremos hacer cine de género. Claro. Queremos hacer acción. Acá no se hace acción. Queremos hacer esto. Bueno, el cine de género, las series de género, también son algo que ha quedado un poco de costado, ¿viste? El género, está bien, estuvo muy bueno ese proceso en el que las cosas se fueron hibridando, sí, pero también después se fueron perdiendo algunos gestos muy propios, muy característicos de algunos géneros que estaban muy buenos en sí mismos, ¿no? Sí, totalmente, pero en el universo de las series y lo que se conoció como la Edad Dorada, vos tenés como fundacionales dos series diferentes, ¿no? Los Sopranos, The Wire por un lado, uh-huh, y por otro Los, ¿no? Hoy vos no tenés series de 1 hora que puedan tener la rigurosidad y el desarrollo de personajes que tienen Sopranos y que tiene The Wire. The Wire es una cosa increíble. Claro. Y por otro lado, Los apostaba al género, indagaba, no mínimamente, porque se detenía por lo menos en los protagonistas, uh-huh, en sus motivaciones dramáticas, en lo personal, pero estaba yendo para el género. Un híbrido entre las dos sería como lo ideal. Hoy no está ese tiempo para hacerlo. Y está bueno acá. Yo conozco a uno de los referentes del mundo de FX y de Stand Master, que es Franco Buratini. Uh-huh. Y Franco Buratini tiene un traje hace años que quiere que lo prendan fuego. Y dice cualquier cosa y todo. Y no, te dicen no, porque aparte que sale caro hacer la proeza, todo, pero el tipo se entrenó para eso. No solamente es que tiene el traje, tiene, claro, eso, tiene todos los recaudos que sabe que no va a hacer, y dicen no, la vamos a hacer por computadora, y después siempre termina haciendo la escena de que se prende fuego en off, ¿viste? O ya transcurrió, está con maquillaje como carbonizado la, claro, persona, y no lo viste. Podés entender los valores de producción, costos de realización o lo que sea, todo, pero decís, bueno, dame aunque sea una. Claro. Dame aunque sea una de eso, todo. Y esto es lo que me motiva mucho de Sergio Podeley y el equipo que formó, tanto detrás como delante de cámara. Detrás de cámara hay mucha gente que laburó en Kryptonita y que es muy lindo volverse a juntar. Rebeca Martínez en los FX, Manuel Amaglio en vestuario, pero ni hablar, la visión de un artista
y valga la redundancia, la directora de arte, Catalina Oliva. Ahora ganó en arte el último Cóndor con respecto a una película que había hecho. Aprendés de toda esa gente, de su proceso creativo. Son cosas que maceran en vos y que son nuevas herramientas para escribir. Leo, muchísimas gracias, te vamos a seguir leyendo y vamos también a ver. Muchísimas gracias a vos, a toda la gente de Kamikaze, y bueno, ya volveremos. Dale, te esperamos. Gracias.